Ahí lo decía en la pantalla, ayúdanos a llegar a los 3.000 suscriptores. No nos olvidemos tampoco de que tienen que ponerle like al vivo, invitar a alguien a suscribirse, si ustedes ya lo están, activar la campanita, comentar en el chat y todo eso que le gusta al algoritmo, poner unos corazoncitos ahí, unos likes, unas caritas riéndose y obviamente suscribirse a la comunidad Trinchera en www.risatrinchera.com/comunidad, que hoy nomás se pueden ganar una pizza de Kenoma. No sean ratas coludas. Que son riquísimas y la pasan a buscar hoy después de la marcha, por ejemplo, o si no el fin de semana y se ahorran la comida y tienen una rica cena para retirar el fin de semana, solo siendo parte de la comunidad Trinchera, poniendo 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos. Es muy, muy fácil hacerlo y si no pueden mandar su aporte único también. Paga la plata. Si les queda alguna monedita ahí libre este mes. Alguien que ha sabido darle visitas también a este medio de comunicación. La tuvimos en el verano y tuvimos hubo renovación de contrato obligatoria. Nos lo pidieron los hermanos chilenos. Y ahí está muy bien que haya que obligar a la gente. hay que dejar de dejar así como a libre albedrío, claro, sí, a la voluntad personal. La voluntad personal un carajo. Acá hay que asumir las tareas. Estás re por las malas vos. Yo estoy, pero vos viste que yo en el último tiempo de ATP estuve recontra por las malas. Bien. De hecho me cayó como vestido el nombre. Ok. Ok. Me voy a meter en una, pero lo digo. Ya de paso introducimos a Sol Castillo. El socialismo por las buenas fue. Buenas. La socialista, la Chile socialista de Allende. El Chile, porque vi que estaban enojados con que decían la Chile. Sí. El Chile socialista de Allende. Fue, la columna a la que hacías referencia, la que tuvo visitas. Yo aporté ahí mis visualizaciones para la monetización de YouTube, ya que la de Palestina no rankeaba mucho. Sí, tuvo ahí un par de comentarios. Estamos así como entre el público chileno y el español y no sé, estamos ahí como incursionando. Está muy bien. De esta patria bicontinental y bioceánica los queremos. Pero bueno, un poco ahí leyendo, claramente cuando hice esa columna, y como me suele igual pasar con muchas, hay cosas que quedan por fuera, y particularmente con esta también pasó, y fue lo que me estuvieron comentando en el video. Yo les contesté y además les invité a que se suscriban al canal para ver la segunda parte. Así que bueno, espero que las vean. Y colaboren también con una suscripción, un me gusta y las visualizaciones que ayudan mucho a la comunicación. Sí, y se pueden suscribir del exterior también, eso es lo... Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito, todo. México. O sea que, además de aportar, de decir, che, qué buena columna, Sola Yelén, che, qué bueno esto, qué bueno que traigan nuevamente este capítulo de nuestra historia, que lo traigan los hermanos argentinos. Bueno, los hermanos argentinos también necesitamos... Gracias a quienes me decían también cómo pronunciar los nombres en inglés. ¿Qué te corrigieron? Sí, yo igual en la columna dije, bueno, no perdón que no me salga, pero bueno, así es la vida. Bueno, esa columna habíamos hablado del socialismo cibernético, ahí hablabas, del socialismo por las buenas, por las malas, quién sabe. Hoy podemos discutir, ¿no? Cómo fue o qué tanto logró el socialismo vía pacífica o este intento de construir democráticamente con los propios enemigos, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco esta parte 2 trata de ver cómo terminó o esa última etapa del proyecto CyberSim, que para repasar era cuando asume el gobierno de Allende en 1970 se propone todo un programa de nacionalización de empresas, fábricas, y en el medio de ver cómo gestionar todo eso para la mejora de la economía chilena, que apenas Allende asume dice socialismo, empieza a haber una ofensiva por parte del imperio yanqui y de ahogamiento, ¿no? En su momento veíamos esa
esa conferencia en la ONU que hace a Salvador Allende, en la que denuncia justamente esos intentos desestabilizadores. Previo a ese discurso se había reunido con Nixon no creo que uno de sus secretarios, pero bueno, tratando de apaciguar, pero bueno, es un poco esto que decíamos, qué tanto se puede proponer la vía pacífica con un enemigo que no está dispuesto a ser, a ser muy pacífico en sus métodos. Entonces, bueno, cuando se ve en esta tarea de ver cómo gestionar eso, le cede el lugar a Fernando Flores, que era uno de los ingenieros de la Universidad Católica de Chile, que habían conformado el grupo MAPU, que era un grupo de estudiantes ingenieros que se proponían, trabajar y que su formación esté volcada al proyecto socialista de Salvador Allende, ¿no? Entonces, bueno, lo convoca a Fernando Flores, y Fernando Flores en ese momento estaba muy interpelado por las ideas de Stanford Beer, que es este consultor británico que había hecho muchas carreras y no había terminado, pero bueno, era un loco que estaba estudiando mucho la ciencia de la cibernética, que es esta relación, es esta ciencia del control entre la máquina y el humano. Y bueno, él había escrito un libro sobre... Ahí lo estamos viendo en pantalla. Es el señor Barbudo, sobre la cibernética aplicada a la organización, ¿no? Entonces lo que propone con el proyecto CyberSyn es básicamente esas imágenes que seguro pasará el querido Mati Marchi, la sala de operaciones, que son esas 7 sillas, Buena. con botones y pantallas que recibían información. Eso está en la primera columna, la parte 1. Información que recibían de las distintas fábricas nacionalizadas, en donde habían puesto máquinas que también eran unas máquinas viejas que tenían abandonadas, las reconvertieron y bueno, ese sistema de telex, que era el intermedio del telégrafo y el fax, con esas máquinas pudieron generar como un sistema de comunicación de las distintas fábricas para recibir información y decir, bueno, en tal fábrica falta tal suministro, ¿cómo podemos hacer? Y como tratar de eso, intervenir con rapidez, con datos que llegan a casi tiempo real, en un contexto en donde la crisis económica se profundizaba fruto del ahogamiento por parte de Estados Unidos. El tema también ahí es cuando, digo, ¿no? Lo pongo sobre la mesa, la herramienta no se te podría volver en contra, ¿no? También esa rapidez de información. Digo, que está bien que después cuando si tenés ánimos de utilizar el aparato del Estado para reprimir o para encarcelar o lo que sea, lo haces igual con o sin CyberSyn. Pero digo, también la rapidez de esa información te podría permitir desarticular cualquier tipo de intento de conflicto, de huelga, digo, por ejemplo, ¿no? Bueno, una de las... que también había mencionado en la primera parte, en un momento hubo un paro que también fue orquestado por la derecha, los opositores de Allende, un paro de transportistas, de camioneros, que empezó a generar eso, en una economía que ya venía golpeada, la empieza a golpear más, pues empiezan a faltar suministros, insumos en distintos lugares, y bueno, con ayuda de la CyberSyn, lo que llegan a hacer fue decir, bueno, falta este suministro acá, con el transporte del Estado pudieron como resolver eso y obligaron a sentarse a negociar y bueno, a levantar el paro. Pero bueno, ahí con esto que decías, es verdad que, y es lo que vengo a traer acá, empezaron a haber muchas discusiones en torno a críticas tanto por derecha como por izquierda sobre el proyecto. Porque, digo, la tecnología es eso, la tecnología es una herramienta, pero depende de quién la use, va a tener el destino o no sé cómo lo caracterices, ¿no?
hay un libro que mientras Stay for Be estaba trabajando para Allende, este británico que ejecuta la CyberSIM, mientras él estaba trabajando para Allende, había un teórico, Harry Braverman, en Estados Unidos, que escribía Trabajo y Capital Monopolista, en el que, bueno, empezaba a hablar de esto, de cómo la tecnología empezaba a reemplazar al trabajo, y bueno, discusiones que se sostienen hasta hoy en día, pero que, bueno, de la misma forma que Beer proponía usar la cibernética para empoderar a los trabajadores, porque en definitiva también el planteo era, bueno, de qué forma los trabajadores podían participar de eso, bueno, de la información que le envían a la CyberSIM, qué información es importante, ¿no? No era toda la información. Mientras eso pasaba, la derecha también iba operando y se daba como un uso de la tecnología también para contrarrestar el proyecto de Allende, sobre todo de la mano de Patria y Libertad, que era como una especie de organización paramilitar que empezó a organizar ataques terroristas para desestabilizar, y claramente con ayuda de la CIA, y la utilización de lo que son las dark tech, que son esto, bueno, las tecnologías más oscuras, que eso es espionaje y demás. De hecho, bueno, ahí empiezan las discusiones sobre, bueno, la vía pacífica al socialismo. Allende no tuvo un enfrentamiento directo con Patria y Libertad, y Patria y Libertad, mientras tanto, espiaba las conversaciones de Allende con con los guardaespaldas, que eran militantes del MIR. Bueno, además de enviarle los informes a la CIA y, bueno, ver de qué forma iban orquestando ese plan de desestabilización. Y esta empresa que había denunciado Salvador Allende en esa conferencia en la ONU, que era la ITT, la International Telephone Company, and Telephone, a Telegraph, no me acuerdo, eran la ITT, las iniciales, que, bueno, que era una de las empresas que habían nacionalizado también en Chile, labura con Nixon y con la CIA para desestabilizar. Y empieza, bueno, a operar diciendo, bueno, Allende, que quería quedar medio como bien con Dios y con el diablo, como esta cuestión de la democracia y la vía pacífica, plantea, lo empiezan a vincular mucho con Fidel Castro. De hecho, hacen girar una carta falsa firmada por Allende en la que dice que estaba trabajando con espías cubanos. Entonces, empieza a haber mucho descontento por parte de los militares con Allende. Con respecto, por ejemplo, a esto volviendo a la CyberSIM, cuando decía de las críticas por derecha, por izquierda, bueno, empezaron a haber operaciones en distintos medios planteando que a Chile la controlaba una computadora, o, por ejemplo, por izquierda diciendo, bueno, quien tiene el control de la computadora en realidad tiene el poder, no lo están teniendo los trabajadores. Entonces empieza a haber como un proceso de eso, de generar tensiones tanto por izquierda como por derecha, que también se empiezan a ver dentro de la CyberSIM. No, y también, o sea, planteos muy claramente intencionados, ¿no? Porque no estamos hablando de que la CyberSIM era la que resolvía los problemas, sino que servía como una vía de posibilidad para eso, como para señalar que a Chile la controlaba una computadora, ¿no? Me parece que también ya se venía armando, ¿no? Un escenario de ruptura con el socialismo, por así decirlo. O sea, generando el clima para que luego se tome con mayor naturalidad el golpe que va a dar la CIA. No, y también esto, como el ahogamiento económico, el bloqueo económico, también. Como decir, bueno, una inflación que cada vez era más asfixiante para el pueblo chileno, y la desaparición de insumos básicos. Chile estaba financiado, tenía muchos financiamientos por parte de Estados Unidos que se cortaron. Bueno, y eso empieza a generar también un descontento social, y CyberSIM medio que aparece como, bueno, un intento, una herramienta de tratar de
de trabajar con eso velozmente y tratar de bueno, atender las emergencias económicas que surgían. Una receta constante, además, ¿no? Está la del agotamiento económico, Mm. la de las presiones, la de atacar concretamente a los procesos inflacionarios de los países, lo que genere este descontento social para después perder las elecciones, algo que ya el general Perón decía por el 52. Ahí, bueno, voy a poner la imagen. Hay un podcast que lo había mencionado también en la primera parte, de Santiago Boix, de Morozov, que es un bielorruso. Recuerdo también que quienes no saben inglés pueden ir a YouTube y leer el subtítulos. Es medio, quizás, una paja, pero es la única forma de entenderlo. Quienes sepan inglés igual lo pueden escuchar. Pero bueno, él tiene un laburo zarpado, muchas entrevistas, mucha investigación en torno a la CyberSim. Y bueno, va como haciendo el recorrido de lo que fueron los inicios de este proyecto. Y ya en los últimos capítulos se meten en lo que es ya en la instauración del Plan Cóndor en nuestra América. Y habla y empieza como a hacer estas comparaciones. Bueno, la tecnología, la cibernética puesta a favor de un proyecto socialista con esta red de comunicaciones, y después como que un poco hace como la comparación de la Operación Cóndor, como también la comunicación interconectada de los distintos servicios de inteligencia de las dictaduras que estaban empezando a asediar nuestra América, también para tener un plan coordinado, ¿no? Entonces pensaba como, hacía esa comparación, ¿no? De la organización, bueno, puesta ahí justamente para instaurar las dictaduras que bueno, empezaron a imponer el neoliberalismo, ¿no? en nuestro continente. También se mete mucho, no, pero bueno, menciona las discusiones dentro del proyecto socialista Allende entre Beatriz Allende, que es la hija de Salvador, y el mismo Salvador Allende. Beatriz Allende se había ido a entrenar a Cuba, y es la que le empieza a plantear a Allende: che, nos están desestabilizando, tenemos que prepararnos militarmente, empezar a conseguir armamentos, ver qué estrategia nos vamos a dar para un golpe que era inminente. Cargan del otro lado del vídeo. Cargan del otro lado, y Allende no. Interesante para quienes quieran profundizar sobre esto, ver el diálogo de América, Salvador Allende con Fidel Castro, conversando largo y tendido en una conversación privada pública, digamos, porque se graba, en la cual se discute un poco esto, ¿no? Los horizontes y los desafíos que tienen en este caso, los países o los proyectos populares que quieren instaurar una patria soberana en sus patrias chicas, y obviamente los escollos que eso genera, y obviamente la potestad del enemigo de dar la guerra, o dar la batalla, mejor dicho, en todas sus formas, incluso la guerra. Ahí está la fotito. Qué rápido que está Mati March. No, está tan veloz como sin pelo. Bueno, y ahí ya en los últimos capítulos, ya 1973, golpe Allende, dice, bueno, ¿qué pasa con la CyberSim? Ya los trabajadores de esta sala de operaciones empiezan a desmantelar porque veían que venía todo esto, entonces, claro, se venía el golpe y no querían dejar tampoco, todo el armado o esa información a manos de los militares. Uh-huh. Pero, y ahí es donde vienen los comentarios del primer capítulo, y que empiezan a decir, todos estos terminaron laborando en Silicon Valley. Y pasó algo así, que es lo que también discute después Morozov, no solamente en este podcast, sino que en otras entrevistas. Recordemos, Silicon Valley, la cuna del pensamiento tecnológico, o mejor dicho, de las proyecciones tecnológicas de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, formación, universidades, está en el medio incluso de las universidades más encumbradas en estas áreas. El Fernando Flores, que era este tipo que termina convocando a Stay for Will, al británico, para crear el proyecto de la CyberSim, termina preso. Nosotros tuvimos compañeros presos políticos. ¿Qué es lo que hacían en la cárcel? Leían mucho.
Entonces, Fernando Flores empezó, además que era un manija de la lectura, era muy estudioso, empezó a leer muchos libros, y empezó también como a incursionar en lo que eran las discusiones de la inteligencia artificial y demás. Bueno, Stafford estaba en Londres cuando fue el golpe a Chile, así que quedó como excendido de que lo metieran en cana. Ujú. Y desde Londres empezó a tratar de ver de qué forma liberar a todos a ellos que habían laborado. Y nada, es muy gracioso, porque en los últimos 2 capítulos del podcast, Morozov, plantea la reconversión. Stafford Beer, que era un tipo ultramillonario, porque se había hecho la guita con las consultoras, había trabajado incluso para empresas de comunicación, o incluso agencias que después terminaron en Silicon Valley. Se hizo guita de eso, se vestía caro, tenía una vida ostentosa, terminó en una cabaña en Gales, recluidos, tratando de esconderse de toda la tecnología. Y el caso y lo contrapone a la figura de Fernando Flores, que preso, cuando consigue la libertad, se va a vivir a California. Ahí visita uno de los... ¿dónde está el nombre? Ahí lo perdí. Pero visita un lugar cerca de Silicon Valley, en donde estos estaban empezando a armar las primeras computadoras de Apple. Entonces él queda como que maravillado. Y en la Chile de ahora, Pinochet ya no podía poner su conocimiento al servicio de su patria. Entonces digo, voy a empezar a trabajar. Se sumó a la Universidad de Stanford. Ahí empezó a conocer a distintos ingenieros, técnicos y demás. Y termina básicamente trabajando empieza a armar sus consultoras, funda startups y eso, se empieza a llenar de guita. Y mucho tiempo después termina siendo legislador de Enrique Peñera. Pero ahí había como... recomiendo escuchar el podcast ese de Santiago Boys, que contrapone esta idea de los Chicago Boys, ¿no? Y narra la historia de estos ingenieros que crean la CyberSyn. Y ahí va muchas discusiones, algunas que están plasmadas en una nota que también estaba chusmeando, que de vuelta lo traigo medio jacobín. Lecciones tecnológicas desde los 70 de Eden Medina, que hace un repaso de la CyberSyn y discute esto. Va como punteando el rol del Estado a la hora de ejecutar la tecnología. La tecnología también como, de qué forma puede ayudar el Estado a un gobierno de forma más innovadora y revolucionaria que solamente pensarla en términos de vamos a digitalizar tal aspecto de... Porque es en definitiva como vemos que muchas veces se termina usando. El lado administrativo. Claro, por ahí. más de una... La burocracia. Claro, como, de qué forma podemos usar la tecnología para diseñar el Estado incluso. Sí, está pensada más en clave de agilización de procesos de tramiterío, como dice Male, burócrata. Habla esto de librarnos de los sesgos actuales que tenemos, y más y lo pienso ahora en este contexto de la tecnocracia que está gobernando el mundo, de no tener análisis tecnófobos y decir, la tecnología es una caca y ya, claro. Sino, de qué forma, y el planteo de Morozov también con esta historia de volver a traer sobre la mesa la historia del CyberSyn tiene que ver con eso, como, tenemos de nuestro lado una genealogía que hay que recuperar, porque si no eso parece que la tecnología siempre estuvo del mando de los malos, y acá... una cuestión que la estoy proyectando ya para otras columnas, de qué forma los estados cuidan su desarrollo tecnológico para que no sean robados y utilizados por empresas privadas que tienen un bien de lucro, porque ahí también hay, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina con el conocimiento de la ciencia y la tecnología? ¿A manos de quiénes va a parar?
Y bueno, me parece que eso son discusiones interesantes para darnos en este contexto. Tranqui. Continúa entonces durante el año las columnas de tecnología, podemos decir. Comunicación, tecnología, voy a ver qué es lo que me va dando la gana. La gana, ¿cómo no? Las ganas no. Claro, no La es las agenda. ganas. Claro. Las ganas. Pero porque esto también tiene que ver con ganas. Ya dijimos que acá la cosa personal no No, va. yo te banco. O sea, no es una cuestión de ganas. Y pero bueno, yo voy a decir pero mañana. si no es por tengo ganas, no ganas. hablas del socialismo cibernético. Claro. Es una elección personal Es una hablar tarea, de es un socialismo. rol- un rol. Y Sale pero la vida mejor no te cuando tenés presenta. ganas. Pero la vida no te presenta el tema de socialismo cibernético ante No. tus ojos. Vos lo tenés que ir a buscar. Y la búsqueda, la curiosidad son las Es ganas. un rol de la tarea que toca, loco. Sí. Basta esto, si me dan ganas, no me dan ganas. No, yo te banco. Yo mañana te me dan bancamos ganas de venir, no voy a venir. No, eso No, son pero dos no es cosas lo distintas. mismo. Vos vas a venir miércoles a yo voy a venir miércoles. miércoles cada 15 Las ganas van a días. definir de qué Claro. temática. Ya me hacen recalentado. abordan. Temas va a haber. Temas para hablar va a haber. Creo que tiene ganas de enojarse, Franco. hoy. Bien. Está muy bien. Todo porque me puse la remera al rojo. Ahí está. Bueno, ahí también iban llegando. Por Manden Dios. ustedes también fotos. Si ya tienen la remera de su club para ir esta tarde a defender y a bancar a los y las jubiladas al Congreso de la Nación. Vayan mandando, vayan comentando en el chat. Ahí mandaban Muchos más saluditos. así Sí, es. Solángela, te amamos, dicen acá. Buen día a todos y buen día, Solángela, te Yo amamos. también. Puso Les Vale amo. Cabrera. Qué buenas columnas, Sol, dice Marta. Aplausos de Flor Alderete. Ricardo Capdevila dice banco a Sol con las ganas. Al final son todos realcahuetes. O sea, son todos una Tomá. manga de cahuetes. Ay, Barra. ay, ay, ay. Pero bueno. No, Así para estamos. nada, para nada. A mi público le mandamos un saludo muy grande a Ricardo. Y les recordamos que todos aquellos que sean parte de la comunidad trinchera y que si no lo son tienen tiempo hasta dentro de Sí. unos próximos minutos, participan por una pizza de Kenoma. Así que les damos estos minutitos escuchando un poco de Pedro y Pablo a pedido. Le mandamos un saludo a Carmen que pedía este temazo al 221-314-6881. Y a la vuelta seguiremos, comentaremos quién ganó. Pero además ya estoy viendo por ahí del otro lado Ya está presente. quien afila la lengua, roza sus manos, las frota así, se prepara Hoy viene con todo, para dijo. ingresar al